Buenas tardes, estudiantes de grado décimo. Bienvenidos a una nueva sesión de Predicfes de sociales. ¿Sí? Estamos mirando el cuadernillo de sociales, resolviendo las preguntas como para adquirir las competencias necesarias para que nos vaya bien en la prueba de sociales en el ICFES que ya ustedes tienen que presentar el próximo año. Hoy nos faltan tres estudiantes. Nos falta Nicole, nos falta Erika y nos falta Leider. Hay una marcada tendencia a que cada día nos falten a tres de a dos estudiantes. Esperemos que se puedan ir conectando en el transcurso de la clase y o que aparezcan para próximas clases. De todos modos, pues aquí llevo la lista. Solamente Leider ha dejado de conectarse desde el martes. El resto pues se han podido ir conectando de forma intermitente. Evidentemente los estudiantes que se conecten constantemente, pues se les va a ayudar el próximo año con el tema de notas, con el tema de puntos, para que este esfuerzo que ustedes hacen ahorita en tiempos de vacaciones, pues ya están literalmente en vacaciones, sea un poco recompensado tanto por el aprendizaje como por beneficios de tipo notas que a ustedes les importan tanto en el próximo año para que el otro año pues se vea como las ganancias de todo este proceso. Bueno, voy a compartir directamente el cuadernillo. Arrancamos con la pregunta 21 que fue donde terminamos ayer. Y no sé quién quiere ayudarme a leer la pregunta 21, por favor. En el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia de la década de los años 1990 se afirma lo siguiente: la eficiencia no puede ser antagónica con la equidad. Por tanto, en las determinaciones públicas primarán siempre consideraciones para que el juego del mercado no comprometa la equidad ni restrinja el acceso y la participación equitativa de los más pobres. En este fragmento se adopta una postura crítica frente al modelo neoliberal porque Lea las preguntas, por favor. A. Se reconoce el papel central del Estado en la buena gestión y administración de los recursos públicos. B. Se define el mercado como el principal mecanismo para distribuir eficientemente los beneficios del crecimiento económico. C. Se afirma que sin la intervención del Estado no es posible garantizarle buenas condiciones de vida a toda la población. D. Se señala implícitamente que la privatización de las empresas del Estado es un mecanismo eficiente para garantizar la equidad. Bueno, para responder esta pregunta necesitamos entender algo que ya se ha venido trabajando desde preguntas anteriores, y es, ¿cuál es la base del pensamiento neoliberal? ¿Cuál es la premisa principal a partir de la cual el pensamiento neoliberal toma forma? A nivel económico, claro. Profe, repite lo que preguntó, no le entendí. Ok. ¿Cuál es la base del pensamiento neoliberal a nivel económico? ¿Qué significa hablar de neoliberalismo en la economía? ¿Ni idea? No depender del Estado, ¿era? Sí, pero ¿por qué? Pues, pues Porque ellos como, limitan el papel o que, sea, el Estado lo que maneja mal. representa el Estado. Digamos que para el liberalismo, a nivel económico, porque es una cosa el liberalismo económico y otra cosa el liberalismo político, aunque tienen como ciertas ideas base que comparten, para el liberalismo económico, el mercado es la base de la sociedad, ¿sí? Todo lo que se genera a nivel social, tanto económica como políticamente, nace del mercado. Y ese mercado, para poder ser determinante, tiene que ser completamente libre. Por eso los neoliberalistas, bueno,
entendiendo que el neoliberalismo es un nuevo liberalismo, es un nuevo libertarianismo económico, los neoliberalistas o los neoliberales están muy a favor de que el Estado intervenga lo menos posible para que las empresas sean quienes determinen la vida del ciudadano, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que en Latinoamérica se pagan muchos impuestos, en Colombia se pagan muchos impuestos, ¿sí? Eso es porque el Estado usa esa plata para cumplir con esa premisa de ser un Estado social de derecho. Los impuestos que nosotros pagamos van para el Estado y se supone que con esos impuestos el Estado cubre las necesidades de los menos favorecidos. Para el neoliberalismo, menos impuestos implicarían, o bueno, para el neoliberalismo hay que pagar menos impuestos para que todo se determine a nivel comercial por parte de las empresas y no por parte del Estado. Eso no es de donde sale, por ejemplo, lo de tener el capital y ser como más independiente. Miren, algo relacionado con el neoliberalismo de Estados Unidos. Estados Unidos es la meca del neoliberalismo, ¿sí? Cuando la gente habla del sueño americano, habla de cómo en Estados Unidos es muy fácil irse a hacer plata, ¿cierto? Yo cruzo el hueco, entro como ilegal, empiezo a trabajar, a mí nadie me molesta siempre y cuando yo esté haciendo lo mío, trabajo y le envío plata a mi familia y todo bien, ¿sí? Ese es el sueño americano. Yo me voy allá y es la tierra de las oportunidades y consigo trabajo. ¿Por qué? Porque es un estado neoliberal que se basa no en tanto quién es usted, sino en qué también puede cumplir con las obligaciones no sé, que se le presentan, ¿sí? Tipo Scarface. El man de Scarface termina siendo un gran mafioso que empieza siendo un inmigrante ilegal, ¿sí? ¿Cómo alguien puede tener como ese ascenso social dentro de una sociedad? Ah, pues es que la sociedad no restringe a la persona. Eso es lo que busca el neoliberalismo. ¿Cuál es el problema? Que en Estados Unidos, si usted le va bien, puede hacerse rico, pero si usted le va mal, termina siendo uno de los muchos indigentes que hay en el país. ¿Quién responde por ellos? Nadie. ¿Tienen CISBEN? No. ¿Tienen algún elemento político del cual depender? No, literalmente la gente de Estados Unidos está viniendo a países latinoamericanos a pagar un seguro médico acá. Porque allá es carísimo. Porque como todo se mueve a nivel económico, no hay ningún tipo de programa de protección de la persona, de protección social, ¿sí? No existe el CISBEN, que acá a los pobres se los subsidia el Estado. Lo que pasa es que acá de los impuestos se podrían pagar muchas más cosas si no se robaran toda la plata. Pero acá hay muchas cosas que el Estado le subsidia a los pobres, que en Estados Unidos, por ejemplo, no pasa, ¿sí? Miremos nuevamente cuál es la premisa de esta frase. Dice, la eficiencia no puede ser antagónica con la equidad. ¿Qué está diciendo esta frase de entrada? Sí, el modelo neoliberal puede ser muy eficiente, permite desarrollo social y desarrollo económico en tanto que las personas pues tienen un trabajo y a partir de ese trabajo pues generan un capital, ese capital se lo gastan, ¿sí? Lo importante es el gasto, por eso es que hay que tener tarjetas de crédito, hay que salir a comprar y el viernes negro, todo eso es importante porque mientras más plata se gaste, más plata se mueve en la economía nacional. Pero ¿cuál es el problema? Pues es que las personas no están en igualdad de condiciones económicas. Hay personas que tienen más, hay personas que no tienen un culo. Y la eficiencia no puede ser antagónica de la equidad. Se necesita la equidad. Porque siempre se necesita que, si bien el mercado pueda ser rentable, no se comprometa ni se restringe el acceso a la participación equitativa de los más pobres. ¿Sí pillan? O estoy hablando muy enredado hoy. Me perdí. Ok, bueno. Vamos a empezar nuevamente a estructurar las ideas. Ayer estábamos hablando de qué era el neoliberalismo y Luis preguntaba qué era la derecha, la izquierda y el centro a nivel político. El neoliberalismo
es un modelo económico en el cual las actividades del ciudadano están reguladas no por el peso del Estado, sino por el mercado mismo, ¿sí? Ujú. Lo importante es entrar al mercado, entendiendo el mercado como una dinámica de relaciones económicas donde yo trabajo para tener capital y gasto ese capital comprando cosas que necesito o que creo que necesito. Y lo más importante es gastarme toda la plata que pueda, ¿sí? Generar consumismo Sí, el consumismo es la base de la economía neoliberal, de todo, de de la toda la economía liberal economía. especialmente, ¿sí? Porque en la economía neoliberal lo más importante es dime qué tienes y te diré quién eres, ¿sí? El neoliberalismo arranca en los 80 y se sitúa en Estados Unidos y en el modelo norteamericano de vida, que es un modelo que nosotros hemos importado. Pero lo que nadie dice de ese modelo de vida es que mientras muchos, o bueno, una media pueda acceder a muchas cosas por parte del capital que pueden tener, trabajando y gastando y comprando, hay una gran parte que está en pésimas condiciones económicas y que no puede acceder a eso y que no puede acceder ni siquiera a lo más básico. Claro, es común en la televisión, en las películas, ver representada la vida del gringo burgués, ¿sí? Una casita de cerca blanca, todo el mundo feliz, ¿sí? Pero lo que no es tan común y lo que no ha sido representado tan agreste como es realmente, es la vida del gringo pobre, el redneck, por ejemplo, el que vive en una casa rodante. O sea, ¿qué Allá se tan ve mal mucho eso, ¿no? hay que estar económicamente para vivir en una casa rodante, eso es como un descampado de trailers, donde la gente vive en pésimas condiciones económicas? ¿Y qué puede tener esa gente? ¿A qué puede acceder? A nada, ¿sí? Porque no hay programas de tipo social. ¿Sí ven a dónde voy? Sí, En Colombia, nosotros no tenemos un modelo neoliberal, porque si bien nos han tratado de meter a un modelo neoliberal a la fuerza, la Constitución Política del 91 establece que somos un Estado social de derecho y que los impuestos que se pagan en Colombia deben ir para ayudar a los menos favorecidos, porque así como lo veíamos ayer con la minoría de edad, la Constitución dice hay que apoyar a las minorías. Y si una persona en condición de pobreza, si una persona está en condición de pobreza, hay que apoyarla, porque eso puede hacer que la persona en condición de pobreza pueda estar en condición de violencia, en condición de violencia de tipo física, de violencia de tipo sexual, de violencia de tipo psicológica, mejor dicho, ¿sí? Todo lo que puede pasar en condición de violencia, en condiciones insalubres, ¿sí? Si no nos preocupamos por los más pobres, se nos empieza a podrir la sociedad. Es prácticamente lo que dice la Constitución. Claro, y en una parte, en Bucaramanga, puede estar la gente del Majestic, pero es que la otra parte es la gente de las invasiones. ¿Y quién se encarga de ellos? Si acá nos quejamos del tema de la delincuencia, ¿cómo sería la delincuencia si los pobres no pudieran acceder ni siquiera a lo más básico, como son los servicios, salud y demás? Lo que pasa es que acá todas esas medidas terminan haciéndose con populismo, ¿sí? Pero acá sí hay una protección de los menos favorecidos. Y lo que les decía, hay gente actualmente en Estados Unidos que busca, bueno, si son de otros países, busca pagar en esos países. Mi cuñada, por ejemplo, que vive hace rato en Estados Unidos, paga aquí una EPS y paga aquí un plan de pensión, porque sabe que aquí se puede pensionar, allá no. Aquí la pueden atender, allá le saldría por un ojo de la cara, ¿sí? El Sisbén es buenísimo. Que usted le puedan hacer una operación y salvarle la vida a pesar de que usted no tenga plata,
Eso no pasa en todos los países. En Estados Unidos, si usted no puede pagar por eso, se muere. ¿Sí? ¿Queda claro cuál es la postura neoliberal y cuál es la postura de un Estado social de derecha? Sí. Pues bien, en los 90 hay una crítica que se le hace a la postura neoliberal desde ese contexto del Estado social de derecho, desde ese contexto de Colombia estableciendo la Constitución Política del 91. Y la crítica es la siguiente: la eficiencia no puede ser antagónica de la equidad. Es decir, puede que suene muy bonito el neoliberalismo, pero eso no puede ser, no puede ir en contra de la equidad, porque en las determinaciones públicas va a primar siempre lo que tenga que ver con los menos favorecidos. El juego del mercado no puede comprometer la equidad ni restringir el acceso y la participación equitativa de los más pobres. La educación pública, por ejemplo. ¿Sí? La educación pública busca que los más pobres puedan acceder a educación de calidad. Así no tengan cómo pagarla. Para el neoliberalismo, el que no puede pagar por educación no se educa. El que no puede pagar por salud, pues se muere. ¿Sí? ¿Se queda claro esa crítica que se está haciendo ahí? Ujú. Ok. Sí, Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo digo que puede ser la C. Es la C. Muy bien. Sin la intervención del Estado no es posible garantizarle buenas condiciones de vida a la población. ¿Por qué? Porque si dejamos todo en manos del mercado y en manos de la ganancia, pues no es rentable ayudar a los pobres. Lo más rentable es que se mueran los pobres. Pero ¿por qué no se mueren los pobres? ¿Por qué no hay que dejar morir a los pobres? Ahora pensémoslo a nivel político. Si se mueren los pobres, los menos favorecidos, dentro de los más favorecidos, van a ser los nuevos pobres. ¿Sí? Si eliminamos el estrato 1 y 2, el estrato 3 y 4 van a ser el nuevo estrato 1 y 2. Ustedes han visto lo que estableció el DANE para decir una persona pobre en Colombia es aquella que gana tanto 2 puntos. ¿Ustedes saben qué significa ser de clase alta en Colombia en este momento? no, profe. Ser de clase alta en Colombia es tener un ingreso mensual familiar de más de 16 millones de pesos. ¿Qué, profe? ¿Puede repetir? Ser de clase alta en Colombia en este momento es tener un ingreso mensual de más de 16 millones de pesos. Ok. Me parece poquito. O sea, si en casa, papá y mamá en total ganan más de 16 millones de pesos en Colombia, son de clase alta. Empiezan a ser de clase alta. De ahí para abajo es clase media. Y por debajo de los 2 millones es clase baja. ¿Y eso lo determinan qué? O sea, El por DANE, el núcleo familiar. sí. En mi caso, yo vengo siendo de clase media, pero apenas. Porque el único que gana plata soy yo. Y lo que gano son 4 millones. Claro, 4 millones que con descuentos me quedan en 2 millones. Entonces, yo entro catalogado como clase media, pero vivo como clase baja prácticamente. Ahora, los que ganan menos. Hay familias en las que 8 personas se defienden con un mínimo. Ese es el problema, que en Colombia no solamente hay unas clases económicas, sociales, sino que además hay una miseria generalizada. Y no nos hemos dado cuenta de que estamos en la miseria. ¿Sí? Para tener un sueldo de más de 8 millones y tener una pareja con un sueldo de más de 8 millones, no es fácil, ¿o sí? No. Mis amigos ingenieros no ganan eso. Siendo ingenieros, siendo profesionales. ¿Quién gana más de 8 millones en Colombia? Los políticos. ¿Les parece que ser político deba ser millonario? O sea, llegar a representar al pueblo a nivel político
sea igual a convertirse en millonario. ¿Y quiénes son los que más roban plata en Colombia? Los políticos. No tiene como mucho sentido, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Si alguien la quiere leer, bienvenido sea. 22. Bueno, se puede definir el proteccionismo como el uso de varios mecanismos con el objetivo principal de proteger a las empresas nacionales de la competencia extranjera. El mecanismo más utilizado es el aplicar un alto nivel de impuestos a la entrada de productos hechos en otros países. Estos impuestos se denominan aranceles. Los aranceles son una barrera ya que son costos que tienen que pagar las empresas al comerciar entre países. Estos costos aumentan el precio del producto y por lo tanto dificultan su venta. Teniendo en cuenta el fragmento anterior, ¿en cuál de las siguientes condiciones se justificaría el uso del modelo proteccionista en un país? A. Cuando se fabrica tecnología de punta para optimizar la producción de alimentos. B. Cuando tiene suelos desérticos que impiden la producción de alimentos. C. Cuando importa un buen número de alimentos que se producen en su territorio. D. Cuando exporta más alimentos de los que compra en los mercados extranjeros. ¿Cuál es la respuesta? Yo diría que es cuando el número de alimentos que se produce en cierto territorio ya es bastante alto. O sea, ¿cuál es? La C. Bueno, esa es. ¿Para todos está claro por qué? Vamos un poco a la teoría. El proteccionismo, que viene obviamente de la palabra protección, busca proteger los mercados internos de un país. ¿Sí? Yo podría explicarles exactamente el proteccionismo económico con una frase muy de las mamás y es, ¿para qué vamos a ir a comer afuera de la casa si hay comida en la casa? ¿Cierto? Ujú. Si el país produce algo, no debería importar lo mismo que produce. Entonces, el país le sube los impuestos para importar lo mismo que produce, para que la gente prefiera consumir y los mercados internos puedan consumir lo que se está produciendo en el país. ¿Sí? Cuando un país está importando alimentos que en el mismo país se producen, pues, ¿cuándo debería justificarse el incremento de los aranceles? Mejor dicho, ahí es cuando debería justificarse el incremento de los aranceles, para que los productos que se están produciendo no entren en disputa con los productos que se van a importar. Sí, usted puede comprar un queso carísimo, traído del exterior, pero puede comprar un queso colombiano más barato. Y eso ayuda a fortalecer la economía nacional. En Colombia, lastimosamente, es algo que no pasa, porque como Colombia ha tratado tanto de moverse hacia los mercados internacionales y hacia una política y economía de tipo neoliberalista, los tratados de libre comercio han puesto en riesgo la producción interna de, por ejemplo, de alimentos. ¿Sí? ¿Qué fue la razón por la que en el 2010 hubo un paro campesino bastante fuerte que hizo temblar al entonces presidente Juan Manuel Santos contra el TLC? Y si ustedes ven las marchas y todas las protestas, la gente se manifiesta contra el TLC, porque el TLC pone en riesgo, los tratados de libre comercio ponen en riesgo la producción nacional. ¿Sí? Miren lo que está pasando ahorita. Un cartón de huevos vale 12.500 pesos. Se ha incrementado 2.500 el precio de un cartón de huevos. La carne está incomparable. Muchas cosas se han incrementado
por todo el tema del desequilibrio ambiental y también tiene relación la crisis política de hace unos meses y es más difícil producir ciertas cosas y todo está valiendo mucho más, ¿sí? Y eso hace que los mercados se resquebrajen un poco. Entonces, bueno, la respuesta es la C. Si yo tengo una producción determinada y estoy recibiendo los mismos productos y colocando en riesgo mi producción interna, pues lo menos que puedo hacer es subirle los impuestos a esos productos que están entrando para que se favorezca un poco más la producción interna y los mercados nacionales. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, señor. Sí. Muy bien. Vamos a leer la pregunta 22. La puede leer, a ver quién. Behance. Puede ser. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado como un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado, en gran medida, a las disputas entre actores armados por el control de territorios estratégicos. Según esta definición, porque el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado en Colombia. A. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta en Colombia. B. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en el conflicto. C. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la población urbana. D. Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor armado. Bueno, esta está un poco más fácil que la anterior. La anterior también estaba fácil. ¿Cuál es la respuesta de la 23? Es la C, ¿no, profe? Yo No, digo que es la B. sí. Y ya le voy a explicar por qué no es la C y por qué es la B. Miremos cada respuesta. La A dice, porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta en Colombia. ¿Será que eso es Ajá, verdad? porque no solo se presenta en Colombia. Exacto. Hay desplazamiento forzado en Medio Oriente, hay desplazamiento forzado en otros países de Latinoamérica. Lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo, que un montón de afganos tuvo que escapar del país, eso es desplazamiento forzado. Entonces la A, tachémoslo. Esta no es. La D dice, el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor armado. ¿Será esa? No, No. No, porque acá nos está hablando de disputas entre actores armados. O sea, ya sabemos que se origina que porque son varios. sí, hay distintos actores dándose bala. ¿Sí? Bueno, les voy a ver un momentico, por favor. Bueno, perdón por la interrupción. No es la D, porque ahí nos están diciendo que no es un único actor armado, sino que son varios. Nos queda la B y la C. La B dice que el desplazamiento pone en evidencia los intereses económicos de los actores en conflicto, es lo que dice allá arriba. ¿Qué dice la C? Permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la población urbana. Estamos hablando del desplazamiento forzado en Colombia. La pregunta es, ¿el conflicto armado en Colombia tiene un efecto directo en la población urbana? Mm, Pues no, no, más en la rural, ¿no? Pero en la urbana no Bien, tanto. tiene un efecto en la población urbana porque la gente que escapa de los llega a pueblos la termina en la ciudad. ciudad, pero no es un efecto directo en la población urbana. Es un efecto colateral en la población urbana. ¿Sí? Porque esa gente que escapa de los pueblos y llega a la ciudad, termina en la ciudad sometiéndose a vejámenes, afectada tanto económica como física como psicológicamente.
pueden llegar a la ciudad y terminar siendo parte de la delincuencia, pueden llegar a la ciudad y sufrir de violencia de tipo físico, relacional, económico o sexual. Sí, pero eso ya es una consecuencia de un desplazamiento que directamente inicia en lo rural, ¿sí? Por esa razón no puede ser la C. Miren que en preguntas como esta, la respuesta sale directamente de la lectura. ¿Sí ven por qué es Es que importante mirar siempre la es lectura? mejor hacerlo así si uno ve que de pronto no sabe sobre el tema, o sea, tomando el texto que le den y descartando. Sí, a mí me gusta mucho hacer tres cosas. Primero, si yo no conozco una palabra, colocarla en contexto. Así muchas veces, entendiendo cuál es la función que esa palabra cumple en la oración, termino entendiendo qué es lo que esa palabra quiere decir, así yo no la conozco. Segundo, y algo que ustedes han visto que hago siempre, traducir lo que dice el enunciado a palabras que yo puedo conocer, ¿sí? Porque si yo traduzco automáticamente una idea que puede estar enunciada de forma compleja con un lenguaje específico a palabras que yo manejo, pues la entiendo más fácil. Y tercero, me gusta mirar en las opciones de respuesta qué opciones pueden ser más probables a partir de la eliminación de posibilidades. O sea, aquí no tengo ni idea, pero la A la elimino por esto, la D la elimino por esto, la C la elimino por esto y me quedo con la B. ¿Sí? Vamos a leer la 24, por favor. Yo, profe. 24. Las ¿Listo? revoluciones sociales son transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras de clase. Se acompañan de las revueltas y se basan en dos coincidencias: cambio estructural por levantamiento de clases y posibilidad de transformación política y social. Entre las revoluciones más sobresalientes están la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, que es la sandinista, y la Revolución Rusa. El orden cronológico del más antiguo al más creciente de las revoluciones enunciadas es A. Bueno, yo creo que no hay que leerlas, ¿no? O sea, ¿para qué? Sí, ahí tenemos una pregunta que nos están preguntando directamente. Es, listo, como usted ya sabe desde de ciencias sociales, y como ya ha visto estos temas en historia y demás, dígame cuál revolución fue primero y ordénelas a partir de eso. Vamos a analizar. A ver, yo no recuerdo cuándo fue la revolución sandinista, pero sé que la revolución rusa es la revolución de octubre de 1919. No, 1905. La revolución rusa, no. Sí, No, la revolución rusa empezó luego de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, luego de la Primera Guerra Mundial. ¿No? Bueno, la revolución voy a cubana, buscar porque ahora me quedé con la duda. la revolución cubana es de 1950 por ahí, ¿sí? 53. 53. Y la revolución mexicana es de 1910. La revolución nicaragüense, ¿de cuándo fue? 1957, 8 más o menos. Entonces la respuesta es la B. Si la última fue la revolución nicaragüense, que es lo que parece sugerirnos esas respuestas, ¿sí? Y la revolución mexicana es de las primeras, no fue la cubana, ni la rusa, ¿sí? Y la mexicana no fue después de la cubana, que es lo que dice la C, pues la respuesta es la B. Y sí, efectivamente esa es la respuesta, la B. ¿Preguntas? No. Ahí lo más importante es saber, así como teníamos que saber quiénes eran las fichas